siento pero tan mal. A ver, mientras empiezo. Tenía un gato que cuando yo me ponía a cantar, por supuesto que era mi gato y dormía en la cama conmigo, cuando yo me ponía a cantar el gato se despertaba, se bajaba de la cama, me miraba con cara de odio y se iba a dormir a la cama, a la pieza de mi hijo que quedaba en la otra punta de la casa. Y se iba enojado mirándome como diciendo, no me rompa, claro. Sí, sí. O que a un nene me dijera, por ejemplo, la hija de Ferrara, 2 años, un día yo estoy cantando y la nena dice, pone cara de dolor y me dice, no cante nunca más, por favor. Y yo le digo, ¿qué le dijo esa la nena? ¿Quién le dijo? No, la nena nadie le dijo nada, la nena tiene oídos, escucha, por favor. No, terrible. O me pasaba que una perrullaba, una perra mía. Yo cantaba y ella aullaba. Va. El Zoom ya empezó, ahora estoy viendo si puedo transmitir en vivo, pero el Zoom ya está. Sí. Bueno, ya me voy, vamos viendo un poquito el tema y ya está, ya estamos conectados, ¿no están viendo y todo eso? Sí, la están viendo y escuchando. Bueno, el tema es el siguiente, vamos a continuar con la unidad número 7 y cuando logremos conseguir un fibrón, bueno, ahí voy. Concretamente. Pero vamos a retomar un poquitito lo que dejamos en la clase pasada. En la clase pasada, la clase de ayer, llegamos a working. Vamos a continuar un poquito con algunos temas de working. Vamos a recordar ya, diríamos, la posición de working, las críticas que hace al positivismo, porque están directamente relacionadas. O sea, working es muy importante en estos temas, porque en realidad la teoría de working es una teoría interpretativa del derecho. Él dice que su teoría no es una teoría general del derecho, sino es una teoría que analiza cómo interpretan el derecho los tribunales, específicamente de Nueva York. O sea, él analiza las resoluciones judiciales y va del análisis de cada caso, va derivando determinadas consecuencias y va elaborando esta posición doctrinaria que va analizando cómo está conformado el sistema jurídico y cómo los jueces aplican el derecho. Él es un pensador que se ubica dentro de lo que es el common law, el mundo anglosajón, tiene pautas diferentes, algunas pautas diferentes respecto a lo que es el sistema jurídico, lo que es la principal fuente de derecho, y que ese sistema continental romanista en el cual nos encontramos nosotros, diríamos, en el ámbito teórico en cuanto al sistema jurídico, nos encontramos todo lo que es la Europa continental y la América Latina. Concretamente, para que nos ubiquemos, en el sistema continental romanista la principal fuente de derecho prácticamente exclusiva es la ley escrita, la ley emanada de lo que es un órgano de tipo legislativo. En cambio, en el sistema del common law, que se llama sistema de derecho común, la principal fuente de derecho es el precedente judicial. Y ellos en realidad, o sea, adhieren a lo que es el realismo jurídico, identifican la eficacia con la validez, o sea, tienen pautas no limitadas. El realismo extremo directamente considera que las normas son juguetes vistosos y lo único importante es, en definitiva, lo que resuelve el juez y que esa resolución del juez está condicionada por lo que serían razones de tipo explicativo, por razones para la acción explicativa. O sea, tiene más en cuenta del aspecto psicológico de por qué el juez toma determinadas resoluciones que lo que son las razones para la acción justificatorias, que lo que tienen en cuenta es, en definitiva, la justificación normativa de cada decisión de tipo judicial. O sea, no tienen, o sea, diríamos, las posiciones más que nada positivistas, el sistema de common law, lo que tienen más que nada en cuenta es, al momento de la decisión, cuáles son el encuadre normativo de esa decisión, cuáles son las razones normativas en las que se apoya la decisión, que justifican esa decisión, ya sean razones de tipo moral, razones de tipo jurídico, como pueden ser las normas,
razones prudenciales, etc. En cambio, esta posición realista lo que tiene más en cuenta son las razones para la acción explicativas, o sea, que están relacionadas con el aspecto psicológico de por qué se toma una determinada decisión. Bien. Yo no entiendo, por ejemplo, el common law como, por ejemplo, citamos el caso Pérez Rodríguez. Muy simple, cualquier película norteamericana de resolución vas a ver que ellos lo que buscan, cuando el defensor, el fiscal, el juez, cuando tienen que o sea, trabajar, digamos, estamos trabajando, vos sos defensor y tenés que hacer la defensa de ¿qué buscas? El caso, no la ley, el caso, el precedente que coloque a tu defendido en la mejor situación procesal. En cambio fiscal lo que busca es el caso precedente que coloque, digamos, al imputado en la peor decisión, digamos, en que esté condenado. O sea, buscan el repertorio de casos, no de leyes. O sea, esto lo ven en cualquier... acá hay en Argentina, en Derecho, está la Universidad de San Andrés, que funciona creo que en Buenos Aires. Ella tiene un sistema de este tipo. Sí. O sea, en realidad, el enfoque en cuanto a la enseñanza del derecho es a través no de normas, sino del análisis de casos. Santa. Bien. No sé si les queda esto claro. Bien. Teniendo en cuenta el tema de working, acá igual se ubica también en todo el mundo anglosajón. Se habla del tema de las reglas y el tema de... Concretamente, working, volvamos al tema de los casos fáciles y los casos difíciles. Vimos que la clasificación de casos difíciles, digamos, que tiene mayor adhesión, es la de Atienza y mejorada por McCormick, que habla de casos difíciles que afectan a la premisa normativa y casos difíciles que afectan a la premisa fáctica. Ahí tenemos, en cuanto a la premisa normativa, lo que nosotros conocemos en la clasificación de Chorón y Bolívar como lagunas normativas y lagunas de reconocimiento. Unas de reconocimiento están relacionadas con las deficiencias en la formulación verbal de la norma. O sea, que se utilizan de repente términos ambiguos, vagos, que hacen que, como tienen diferentes interpretaciones o tienen vaguedad y tenemos casos claros, pero en la vaguedad falta precisión, entonces lo que sucede es que del análisis de la norma nos pueden dar diferentes interpretaciones y ahí tenemos una laguna de reconocimiento porque el que tiene que decidir tiene que optar entre las diferentes decisiones. Y tenemos también, en los casos difíciles, problemas de afectación de la premisa fáctica, que concretamente estamos hablando de laguna de conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos dudas respecto a si ocurrió o no el hecho, o tenemos dudas respecto a quién fue el autor de un determinado hecho, sí. Lo que es las lagunas de los casos difíciles de calificación, yo ya les dije que en realidad, o sea, ¿qué es lo que dicen Atienza y McCormick? Lo ubican como un defecto o un problema en cuanto a la premisa fáctica y dicen que no tenemos dudas de qué fue lo que pasó y quién fue el autor, lo que tenemos dudas es respecto a si ese hecho encuadra o no en una norma jurídica. En realidad no es que no es un problema de relación entre la premisa fáctica y la premisa normativa, no es un problema de la premisa fáctica, porque no tenemos dudas respecto a lo que pasó y quién fue el autor. Las dudas están sobre si ese hecho encuadra o no dentro de lo que es una determinada premisa normativa. Esa es la duda. Bien, teniendo en cuenta esto, volvamos otra vez a working, que es lo que vamos a analizar ahora. Working, en realidad, cuando, digamos, hace un análisis o habla del tema de lo que serían los casos difíciles, él centra los casos difíciles en los problemas respecto a la premisa normativa. Entonces él dice que los casos difíciles se centran en, o sea, no analizan, no tienen en cuenta el tema de problemas en lo que es la premisa fáctica, que está relacionado más que nada con la prueba. O sea, si se ocurrió un hecho o no ocurrió. Después vamos a ver algo de la relación de la prueba con las resoluciones judiciales y la verdad y el tema
de la justificación o no. Ahora vamos a ver el mismo. Pero, concretamente respecto de Working centra casos difíciles en problemas en la premisa normativa. O que directamente tenemos una laguna o que tenemos una norma, pero es imprecisa. Y da lugar a diferentes interpretaciones y ahí entra a jugar. Si hay una laguna, si no hay norma, o si la norma está, pero está redactada de manera que da lugar a diferentes interpretaciones, los positivistas dicen que en ese caso, o sea, tenemos un caso difícil, que en ese caso el juez, que estamos analizando concretamente el razonamiento judicial, tiene discrecionalidad para integrar la laguna o para optar entre las diferentes interpretaciones que pueda llegar a tener esa norma. Eso es lo que dicen los positivistas. Working, que tiene digamos, un modelo de sistemas jurídicos, ¿se acuerdan que yo les había hablado del modelo de sistemas jurídicos simples y complejos? ¿Se acuerdan que yo les había dicho, simplemente había comparado a Kelsen, Hart y Working? Bien. Kelsen es simple el modelo de sistema. Y tanto Hart como Working tienen modelos de sistema complejos. ¿Cuál es la diferencia entre simple y complejo? La cantidad de cosas que yo le meto dentro al sistema jurídico. Nada más. Entonces, ¿por qué es simple de Kelsen? Porque para Kelsen solamente los sistemas jurídicos están integrados en forma exclusiva por normas con sanción. Un sistema jurídico es aquel que está conformado en forma única y exclusiva por normas con sanción. Por eso, ¿qué es lo que dice Hart? ¿Y por qué es complejo? Porque lo que dice Hart es que los sistemas están formados por reglas primarias y secundarias. Las reglas primarias en Hart son similares a las normas con sanción, que están dirigidas a los individuos, porque establecen lo que se debe hacer, establecen la obligación. En cambio, las reglas secundarias son reglas que otorgan potestad y competencia a órganos habilitados para la creación, modificación, resolución de conflictos que se puedan presentar respecto a las reglas primarias. Entonces, este es un sistema complejo porque además de reglas primarias, tiene reglas secundarias. Y ahora aparece Working, que tiene un sistema jurídico aún más complejo, porque el Working, el sistema jurídico, contiene reglas y principios. Reglas y principios. Entonces, ¿qué es lo que dice Working cuando los positivistas dicen, cuando tengo un caso difícil porque no tengo regla o la regla es imprecisa, el que tiene que decidir tiene discrecionalidad para hacerlo? Además también, en los casos difíciles, en los cuales tenemos problemas en las premisas tanto normativa como fáctica, la fundamentación externa requiere, digamos, un análisis mucho más detallado, una explicitación mucho mayor. Los positivistas. Bien. ¿Qué dice nuestro amigo Working? Los sistemas jurídicos están integrados por reglas y por principios. Por ende, si no hay reglas, el juez está obligado a aplicar los principios. Por ende, el juez nunca tiene discrecionalidad. Porque o lo obligan las reglas o lo obligan los principios. Entonces, ataca, ¿recuerdan ustedes cuáles eran las tesis del positivismo? O sea, esto está, como ustedes ven, chicos, está todo relacionado. Sí. O sea, no son tantas cosas, en realidad está todo encadenado. Si Working dice que no tiene discrecionalidad, Hart y Kelsen que dicen que sí tienen discrecionalidad. Kelsen directamente respecto a la interpretación dice que es libre. Libre.
Directamente. Dice que sí, que discrecionalidad. No, sí, que además que hay una regla de, digamos, tácita de alternatividad, dice que el SEM, en donde después puede resolver, más o menos, que en realidad las resoluciones son totales, absolutamente, sí. En cambio, Hart dice que los jueces tienen discrecionalidad cuando nos encontramos con un caso difícil. Casos difíciles son cuando tenemos problemas en la premisa normativa o en la premisa práctica. Bien, entonces, ¿yo dónde había ido? ¿Recuerdan las tesis de positivismo? ¿Cuáles son? Eran dos. No, Tesis de la separación. La tesis de las fuentes sociales. ¿Cuál más? Tesis de la discrecionalidad. Separación y discrecionalidad. Separación conceptual derecho y moral. Y la tesis de la discrecionalidad. Preguntan si puedo usar el otro fibrón. ¿Cómo? Si puedo usar el otro fibrón que se ve clarito. Veamos cómo funciona el otro. A ver. Sí. Sí, o sea, ahí se nota mucho mejor. Se nota mucho mejor. Sí. Fuentes sociales, separación conceptual, derecho moral, discrecionalidad. Entonces, volvamos a Dworkin. Dworkin, con esta, diríamos, concepción del contenido del sistema jurídico, dice que los jueces nunca tienen discrecionalidad porque como los sistemas jurídicos están integrados por reglas y por principios, si no hay regla, entonces están obligados a aplicar los principios. Y él siempre insiste con el tema de que hay una única respuesta correcta, por eso él tiene una posición cognitivista, diríamos, en cuanto a las concepciones de la interpretación, y dice que hay una sola y única respuesta correcta para cada caso, y el juez tiene que ser lo suficientemente hábil, capaz e inteligente como para encontrar esa única solución correcta. Ahora bien, a partir de la crítica a la tesis de la discrecionalidad, él va avanzando y va, digamos, criticando las otras tesis del positivismo. Él dice que el tema que se plantea es que si los sistemas jurídicos están integrados por reglas y por principios, el próximo paso que él realiza es criticar a la regla de reconocimiento. Recuerden que la regla de reconocimiento es la que individualiza cuáles son las fuentes sociales de donde emana el derecho en cada orden jurídico. Eso es la función que cumple. Es la de individualizar, diríamos, la primera norma positiva de cada sistema jurídico, que en realidad lo que dice es cuáles son las fuentes que le dan unidad a un determinado sistema jurídico. Entonces, ¿qué es lo que dice Dworkin? Si el sistema jurídico es integrado por reglas y por principios, la regla de reconocimiento solamente me sirve para poder individualizar a las reglas del sistema, que son creadas por fuentes positivas, pero no me sirve para individualizar los principios que integran los sistemas, porque yo solamente los puedo individualizar no por quien los dictó, sino por su contenido. Entonces, el criterio de la regla de reconocimiento es un criterio, diríamos, formal, pero no sustantivo. Entonces, no tiene manera de poder individualizar a los principios del sistema, por lo tanto, no me sirve, o sea,
para poder individualizar un determinado sistema jurídico. Y a su vez, obviamente, va a atacar la separación conceptual entre derecho y moral, porque para él el sistema jurídico está integrado por reglas y por principios, o sea, no hay separación conceptual entre derecho y moral. Respecto a esto, se generó toda una polémica. Hardworking, Hart contesta diciendo que perfectamente la regla de reconocimiento puede no solamente establecer criterios de tipo formal, de individualización de fuentes, sino también criterios sustantivos. Y además también lo que dice es que la tesis de la separación conceptual no es una tesis, diríamos, tal vez esencial del positivismo, o sea, que existen algunos sistemas jurídicos en donde, diríamos, es contingente la tesis de la separación conceptual. ¿Por qué no necesario, sino contingente? Porque hay algunos sistemas jurídicos en los cuales definen a un ordenamiento identificando, diríamos, el derecho y la moral. O sea, existe una relación entre derecho y moral, y en la definición o caracterización del ordenamiento jurídico, en esos sistemas jurídicos, esta separación conceptual es contingente, o sea, no se da, no es necesaria. Luego de esta respuesta de Hardworking, el positivismo se divide en positivismo excluyente, que es el de Raz, que sostiene las tesis fuertes del positivismo jurídico, y, por otro lado, el positivismo incluyente, que es la posición de Hart, que considera que la separación conceptual entre derecho y moral es meramente contingente y no necesaria. Bien, ¿esto les queda claro? Bien. Después vuelve a tratar en el libro del doctor Jorge Rodríguez lo que nosotros ya habíamos analizado, que ya también está analizado en el libro de Portela, que es la distinción entre reglas y principios. Recuerden que para Working, la distinción entre reglas y principios, que tiene dos, o sea, lo fundan dos características. Por un lado, que existe una cuestión de peso en los principios que no tienen las reglas, y también que hay una diferencia lógica entre las reglas y los principios. ¿Por qué? En cuanto al tema de lo que es la cuestión de peso, cuando hay colisión entre reglas, indudablemente, ante un determinado caso a resolver, la regla que predomina, o sea, hay una regla que predomina y desplaza a la otra regla que pierde directamente su validez. En cambio, cuando hay una colisión entre principios, en realidad, tenemos, por ejemplo, principios constitucionales, el caso tal vez más analizado es el caso Balbín. Yo no sé si creo que la doctora Valle lo ha explicado. El caso Balbín es un caso real en el cual hubo un reclamo de los familiares de Balbín respecto a la revista Gente, creo que era, que sacaron una foto de Balbín en su lecho de terapia intensiva, la verdad no, en sus últimos momentos, realmente desagradable. Entonces, los familiares iniciaron una acción contra ¿cómo se llama? La revista, reclamando, digamos, daños y perjuicios porque se habían sentido afectados en lo que es el derecho de intimidad que toda persona tiene y que tiene una jerarquía constitucional. La revista contesta diciendo que también es un derecho de raigambre constitucional el tema de lo que es la libertad de expresión. Y que amparados, que el periodismo tenía, bueno, una libertad de publicación, de expresión, y que en el caso del tema de Balbín era un personaje público y que por lo tanto, siendo esta característica de personaje público, cedía, diríamos, en la libertad de expresión ante lo que era el derecho de intimidad que reclamaba la familia. Esto salió resuelto a favor de los familiares de Balbín, porque dijeron que si bien era un personaje público, en el ámbito político, pero indudablemente la fotografía excedía el ámbito político. Ya.
y que indudablemente existía, y que en este caso, entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, prevalecía, en este caso específico, el derecho a la intimidad. O sea, que se veía desplazado el otro principio constitucional por el derecho a la intimidad de acuerdo a las características particulares del caso. Esto es concretamente el tema de cómo debemos interpretar o resolver cuando nos encontramos con principios que tienen raigambre constitucional, que han sido dictados en el mismo momento y que además gozan de la misma jerarquía. Ahí es un poco lo que dice Dworkin, que en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es qué principio tiene un mayor peso para ese caso concreto. Pero el que prevalece no es que el que no se aplica a ese caso pierde su validez y pierde, no. O sea, es desplazado para ese caso, pero en una situación con características distintas, ese principio puede predominar y desplazar a otro. Entonces, o sea, se rige por un tema de ponderación. En el caso de conflictos entre principios. Y otra de las características que resalta Dworkin es que los principios en realidad son condicionales derrotables. O sea, son, digamos, normas en las cuales no se establecen todas las condiciones de aplicación. O sea, las reglas establecen todas sus condiciones de aplicación. Dicen que esta regla se va a aplicar si se dan las características. Si no se dan, no se aplica. En cambio, en los principios, el condicional es derrotable. ¿Por qué? Porque al no enunciar todas las condiciones de aplicación, puede suceder que se den la del antecedente y consecuente, pero que de repente exista una condición que no está elencada que haga que ese principio no pueda funcionar, que sea derrotado por una, diríamos, una condición que no está detallada. El ejemplo que da en el libro de Portela es el tema del automóvil. Dice, esto es un automóvil, por lo tanto me sirve para desplazarme. Perfecto, es un automóvil para desplazarme, pero no elencas que además se tiene que dar que tenga nafta, detalle importante, más la gente, el nafta es un problema, que por ejemplo no tengamos, que tenga las ruedas, creo que a veces uno te lo dejó en la calle estacionado, va a salir al otro día y no están mal las ruedas. Entonces, no te vas a poder desplazar, o que se pinche una goma, o cosas de ese tipo. Entonces, esto es la diferencia entre reglas y principios. Bueno, esta es, diríamos, la distinción que nos da Dworkin, pero tampoco hay mucho acuerdo en la doctrina porque hay diferentes caracterizaciones. Algunos dicen que en realidad los principios son normas, pero que son normas abiertas que no establecen todas sus condiciones de aplicación. Esta es la diferencia entre normas abiertas y normas cerradas, que serían concluyentes porque establecen todas las condiciones, que es lo mismo. O sea, la diferencia está dada en el tema de, digamos, o sea, son normas derrotables en definitiva, porque al ser abiertas pueden aparecer condiciones que de repente hacen que no puedan aplicarse. Esta sería la distinción para algunos autores, pero en realidad lo importante es que nosotros que tenemos que tener en cuenta en toda esta, diríamos, discusión es la posición de Dworkin, la crítica que le hace al positivismo y la respuesta que da al positivismo. Independientemente de todo, y acá vamos a pasar ya a otro tema, es que, más que nada, quienes defienden, digamos, a una posición positivista, en realidad lo que dicen es que lo que tiene que hacer el positivismo es en realidad encontrar una explicación, digamos, de explicar si existe o no una relación entre el derecho y la moral, sobre todo en el momento del tema de lo que es las decisiones judiciales. O sea, cómo juega esta relación del derecho y la moral, sobre todo cuando se debe resolver si existe o no algún tipo de relación. ¿Hasta acá llegamos bien? Pero no, perdónenme, quiero más o menos. Igual todo este tema, todo el capítulo de Jorge, el doctor Rodríguez, lo tienen resumido en el PowerPoint. ¿Lo pudiste? Sí, yo ya lo hice. Bien, perfecto. Okay, bueno. Entonces, ahora
vamos a ver el tema de la conexión justificatoria entre derecho y moral. Entonces, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, Coleman respecto a las críticas de Dworkin al positivismo? Dice que lo que tiene que encontrar el positivismo jurídico es una respuesta fundada en sus compromisos básicos que trate de explicar la conexión justificatoria entre derecho y moral. Porque acá estamos, digamos, en lo que es el momento de la decisión judicial y la aplicación del derecho. Si existe en ese momento una conexión entre derecho y moral. ¿Y cómo podemos explicar? Concretamente tenemos una respuesta que es la de mi... Esto no se mueve, ya una vez terminé sentada en el suelo. Sí, pues tengo mucho cuidado con el tema. Nino, Carlos Sandeorio, directamente dice que el razonamiento jurídico es un razonamiento moral. O sea, se vaya al otro extremo. La cosa es cómo nosotros podemos encontrar una justificación de la utilización de la moral en lo que es el razonamiento jurídico y que no deje de ser jurídico. Esta es la situación. Esta es la respuesta que tenemos que, encontrar desde lo que es el tema de la decisión judicial. Cuando una decisión judicial se encuentra realmente justificada. Ustedes van a ver allí que en el libro del doctor Rodríguez nuevamente va a hacer referencia a todas las posiciones de metaética y de ética normativa y concretamente va a analizar el tema del objetivismo moral. No se compliquen mucho la vida. Bastante. Yo ahí tengo un resumen, muy resumen, y acuérdense nuevamente, si quieren, del power que yo les hice sobre valoración moral del derecho de Nino. O sea, vamos a hacer una pequeña... un pequeño recordatorio de lo que habíamos visto. Este es el más fuerte. No. Bien. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es esto. ¿Recuerdan la distinción entre justificación interna y externa? ¿Qué les explica ya? Bueno, se las recuerdo. La justificación interna es la que se agota en la, en la corrección formal de la resolución judicial. O sea que ese razonamiento judicial sea lógicamente correcto, formalmente correcto. O sea que la conclusión a la cual se arribe sea una deducción de las premisas normativas y fácticas de las cuales se parte. Y, diríamos, para la mayor parte, por lo menos Wroblewski, que es el que, casi se pronuncia así, que es el que introduce esta distinción entre justificación interna y externa, lo que señala para él cuando hace esta distinción es que la justificación interna de un fallo es que formalmente sea correcto. Y es un poco lo que les expliqué del tema de lo que es el recurso de nulidad. O sea, el recurso de nulidad prospera cuando formalmente la resolución judicial tiene defectos de tipo lógico. Por ejemplo, no trató todo lo que tenía que tratar o trató más allá de lo que tenía que tratar, entonces la conclusión a la cual arriba es defectuosa. Porque o no contempló algo que estaba en las premisas o se fue más allá de las premisas de las cuales partió. Entonces es nulo, formalmente es nulo. En cambio, la justificación externa es aquella justificación en la cual actualmente, sobre todo en el Estado de Derecho y en lo que es el sistema occidental, los jueces siempre tienen, además, que justificar sus decisiones, judiciales, argumentando el porqué
eligió la premisa normativa y el por qué elige la premisa fáctica. Todos los fallos tienen que estar argumentados. Los jueces tienen que explicar de por qué toman una determinada decisión. Esto significa la justificación externa. O sea, la justificación interna es premisa, para que quede más claro, normativa, premisa fáctica, conclusión. ¿Qué exige la premisa? ¿Qué exige la justificación interna? Que este silogismo judicial sea formalmente correcto. Que la conclusión a la cual yo arribe esté ya contenida en la premisa normativa y la fáctica. ¿Qué es la justificación externa? Es explicar el juez por qué eligió la premisa normativa y por qué eligió la premisa fáctica. ¿Queda claro así? ¿Qué tiene que explicar? ¿Por qué elegir? Porque no es algo mecánico. El juez, cuando resuelve, ya decidió encuadrar el caso en determinada norma y además determinó cuál es fácticamente el caso que va a resolver. O sea, la norma en definitiva una norma, según Nacholone y Boulingen, es la relación entre un caso y su solución normativa. El juez lo que está haciendo en la justificación externa es explicando y fundamentando de por qué adopta la premisa normativa y la premisa fáctica. Y esa explicación tiene que estar mucho más argumentada cuando nos encontramos con un caso difícil. Porque él va a tener que elaborar la premisa normativa y de repente recurrir a la analogía, porque no tiene una norma. O cuando de repente adopta una decisión contra ley. Hay una norma y dice, no me parece adecuada. Entonces ahí tengo que argumentar de por qué no. Mucho más. Y también tengo que argumentar por qué para mí se considera aprobado el caso. ¿O por qué no se considera aprobado el caso? Cuando tenemos problemas en la premisa fáctica de Laguna. O sea, a eso nos referimos con la justificación externa, que siempre, digamos en los estados modernos, se exige. Antes no se exigía, antes después resolvía. Siglo XVIII, siglo XIX, resolví, no decía por qué resolvía, yo me había componedores ahora. Tomaron una decisión y la tomaron, si no, blanco o negro, no tiene por qué explicar. Entonces, siempre, todo fallo requiere una justificación interna y una justificación externa. Ahora, también, nosotros tenemos otro tema, porque nosotros tenemos una justificación fuerte y débil, también formalmente. Y ahora vamos a ver esto cómo está relacionado con el tema también de la prueba. ¿Por qué? Porque una sentencia se encuentra justificada de manera fuerte cuando, obviamente, la conclusión a la cual llego ya está contenida en las premisas, pero además las premisas son verdaderas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una conclusión formalmente correcta, pero a mí la conclusión formalmente correcta no me asegura la verdad de las premisas. O que esas premisas también se encuentren justificadas moralmente, por ejemplo. O sea, yo puedo tener perfectamente una deducción válida partiendo de premisas falsas. Porque lo que yo tengo en cuenta simplemente en la conclusión débil es que la deducción sea válida. Pero no digo nada de parte del contenido de las premisas. Sí tengo una justificación fuerte cuando no solamente formalmente correcta la deducción, que es la justificación en definitiva interna, sino que además las premisas resultan verdaderas, se encuentran además justificadas. ¿Entienden lo que les digo?
Profe, Sí. entonces la justificación débil es cuando por ahí tenés una conclusión La correcta. justificación débil es la justificación interna, simplemente la deducción. La Claro, fuerte, pero no asegura, digamos, que tengas las premisas verdaderas. exactamente. Bien. En Por cambio, eso, la fuerte sí. es que la decisión judicial se encuentre justificada, diríamos, de forma fuerte, que no solamente sea formalmente correcta, sino que además las premisas normativas y fácticas se encuentren también justificadas, porque son verdaderas, se encuentran justificadas en pautas de tipo moral o jurídico o en reglas. ¿Por qué? Porque también ahora después vamos a ver un poco el tema de la justificación. Los jueces en el Estado de Derecho tienen que fundar sus decisiones en las normas. Ese es el otro tema, que después lo vamos a ver al final. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá más o menos me van siguiendo. Bien. Ahora vamos a adentrarnos, 2 minutitos, ¿cómo andamos con los tiempos? Bien, las 9. ¿Entendiste ahora? Voy a ver a sus éxitos nuevamente. Vas a mirarme nuevamente. Voy a mirar. Bueno, y también lee el libro, que no muerde. Sí. No muerden, los libros no muerden, es conveniente que... Yo lo que trato de explicar es contenido, pero bueno. Bueno, me perdí. Volvamos otra vez a la relación entre lo que es el derecho y la moral, sobre todo en lo que es el tema de la justificación jurídica y la justificación moral de las resoluciones judiciales. Bien, recuerdan que nosotros habíamos visto el concepto de derecho algunas explicaciones sobre lo que es los diferentes niveles del discurso ético. ¿Se acuerdan ustedes los diferentes niveles del discurso ético? ¿Cuáles son? Bien. Niveles del discurso ético. No, estamos ya, me estoy quedando medio sin. Sí, estamos medio complicados. Sí. Bien. Vuelve a hacer referencia el doctor Rodríguez a lo que son los diferentes niveles del discurso ético. ¿Se acuerdan ahora? Ahora que lo hizo, sí. Bien. Tenía la punta de la lengua. Bien. Mira. Sí, lo pongo como un cuadrito abajo para que después lo vean. Bien, eso era se mímico. note. Eso era. No, esto es, vio que yo después le hago los videos y los subo. Bien, Entonces bien. lo pueden ver como un cuadrito acá, Bien, si no se ve bien. Vale, ok. Bueno, bien. ¿Recuerdan los que están allí? ¿Cuántos están allí del otro lado? A ver, ¿cuánta gente ya le tengo? digo. 5 personas. Bien, no, la verdad que últimamente tengo una concurrencia Un éxito. exitosa. Después vienen y dicen, pero yo lo escuché, sí, pero no es lo mismo. Bueno, en el nivel de la metaética, en realidad lo que analizamos es el significado de los términos éticos y la estructura lógica de los juicios de valor. Si son, por ejemplo, juicios descriptivos, prescriptivos, emotivos, si son susceptibles o no de verdad o falsedad, cuál es el significado de los diferentes términos como bueno, malo, justo, si es posible o no un conocimiento de tipo racional de lo que son los valores, si los juicios de valor yo puedo comprobar su verdad o falsedad, o si son juicios
ya les digo, prescriptivos, emotivos, etc. En el nivel de la ética normativa, yo lo que hago ya es... ¿Cómo? Perdón, tiene una pregunta en el chat. Sí. Desde hace un minuto. A ver. Las características alcanzarían la Los justificación fáciles. interna débil y los casos difíciles alcanzarían la justificación interna fuerte. Bien, a ver. Hablando de la justificación interna y externa, lo que dicen en general, por ejemplo, las teorías de la argumentación, que en los casos fáciles es suficiente con la justificación interna. En cambio, que es necesaria la justificación externa cuando nos encontramos con un caso difícil, porque ahí después tiene que explicar por qué toma cada una de las premisas que forman parte de su decisión. Y se hace la clasificación de los casos difíciles en casos difíciles que afectan a la premisa normativa y casos difíciles que afectan a la premisa fáctica. Para Dworkin, solamente los casos difíciles son aquellos que afectan a la premisa normativa. Bien, independientemente de eso, actualmente se dice que en realidad, debido a las exigencias del Estado constitucional, de la posición ideológica del Estado de Derecho, siempre los jueces deben justificar interna y externamente sus decisiones. Lo que sucede es que en los casos difíciles la justificación externa es mucho más elaborada, porque tienen que argumentar mucho más, porque tienen que argumentar de por qué llenan la premisa normativa cuando no hay una ley con qué la llenan, o cuando dejan de lado una regla porque la consideran inadecuada, entonces tienen que fundamentar. Lo mismo que tienen que fundamentar cuando tienen un problema de laguna respecto de la premisa de tipo fáctico. Pero siempre se debe, obviamente, digamos, argumentar. También algunos hablan que, en realidad, cuando hablamos de justificación interna y externa, hay algunos autores que aceptan esta distinción, pero que lo que dicen es que en realidad la justificación interna sería la justificación jurídica y la justificación externa sería la justificación moral. Que hacen esta distinción también. No sé si quedó contestada la pregunta. Verónica. Sí, perfecto, gracias. No, sí, por favor. Bueno, entonces, volvamos a los diferentes niveles del discurso ético, que lo van a tener que ver en concepto de derecho y también se vuelve a ver en razonamiento jurídico. O sea, a veces uno, no vamos a ser tan detallado, pero a veces alguna pregunta, por lo menos global, que ustedes tienen que tener, disculpen, pero se me está... No, no pasa nada. Sí, es más incómodo. Perdón. Bueno, entonces, en el nivel de la metaética lo que discutimos es, bueno, ya le dije, el significado de los términos éticos y las características de los juicios de valor. Qué tipo de juicios son y si es posible o no realizar un análisis racional de lo que son el tema de la valoración. En la ética normativa lo que hacemos es formular juicios de valor. Y lo que hacemos es además aplicar esos juicios de valor a diferentes instituciones de la sociedad, como puede ser, qué sé yo, no sé, de repente la pena de muerte, de repente el tema del aborto, el tema de diferentes instituciones y ver si dichas instituciones se adecuan o no, si son justas, si son injustas. Y en el último nivel, que es la ética descriptiva o sociológica, lo que hacemos ahí simplemente es analizar cuáles son los juicios de valor que predominan en una determinada sociedad. Simplemente describir. Teniendo en cuenta esto, el problema que se plantea respecto al tema de lo que es el escepticismo respecto de la valoración es sí importante cuando nos encontramos en el nivel de la metaética, pero no en el nivel de la ética normativa. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando una persona es escéptica éticamente, lo es respecto al tema de la metaética. ¿Qué quiere decir que sea escéptico? Quiere decir que para esa persona considera que no es posible, diríamos, tener un conocimiento racional
del tema de los valores, que los juicios de valor tienen características que impiden poder, diríamos, verificar su verdad o falsedad. Entonces, que yo no puedo, a nivel de metaética, decir que un determinado juicio de valor es mejor o peor que otro, o es verdadero o falso, porque eso no es factible en un nivel de la metaética. Pero esto no quiere decir que uno, siendo escéptico respecto a la posibilidad de verificar la verdad o falsedad, o la, digamos, ante dos juicios de valor que se encuentran en pugna, decir cuál es verdadero y cuál es no, eso no quiere decir que a nivel de la ética normativa yo pueda formular juicios de valor. Lo que pasa es que el escéptico éticamente, cuando formula un juicio de valor, no puede decir que su juicio de valor, el argumenta y todo, sea el único, sea el verdadero. Pero sí puede tener una determinada posición de ética normativa y desde esa posición de ética normativa argumentar y tratar de defender esa posición de ética normativa que tiene. Lo que no puede decir es que su posición sea la única verdadera. Eso es lo que no puede hacer. Para que más o menos esto quede claro. Entonces, lo que dicen generalmente son positivistas. Sí. Los escépticos. No confundas. No confundas. ¿Por qué? Porque la distinción entre positivistas y Dios naturalistas no está dado en, diríamos, la posición de metaética. ¿Cuáles son las tesis del Dios naturalismo? Vamos a ver para que no esto quede claro. Pero sí son dos. ¿Cuáles son las tesis del Dios naturalismo? Que hay la segunda es que si está todo en contra, no puede ser. Pero la primera es. Si vos me decís eso, No, en el coloquio no te voy a tirar por la ventana porque viste pero existe una conexión entre intrínseca, entre necesaria. Tesis conceptual diría la doctora Valle, y tesis de la metaética. ¿Qué me están diciendo ahí? ¿Cómo? Lo dice la doctora Valle, también lo decimos nosotros, coincidimos con la doctora Valle. Claro, coincidimos. ¿Qué me están diciendo ahí? Tesis conceptual, que hay una relación conceptual La entre el segunda derecho y la moral. Sí, pero y la primera primera, tesis, ¿qué la, dice? la tesis de metaética, que hay tesis principios de morales ética. universales ¿Qué es lo que que son dice? cognoscibles a la razón humana, que son conocidos por el Una hombre. tesis de filosofía ética que afirma que existen valores de justicia objetivos y universalmente válidos y que además pueden ser conocidos por la razón humana. Es una tesis de filosofía ética cognoscitiva que dice que los juicios de valor son objetivos, son universales y son susceptibles de verdad o falsedad. Pueden ser conocidos y verificados por la razón humana. Esta es la primera tesis. La segunda tesis es una tesis sobre la definición del derecho. ¿Qué es lo que dice la tesis sobre definición de derecho? Que existe una conexión necesaria entre el derecho y la moral. Y esto quiere decir lo siguiente, que el derecho solamente puede ser considerado derecho si recepta y respeta estos principios de moral y de justicia que son universalmente válidos y objetivos. Si no lo recepta, no es derecho. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Para todos los naturalistas, solamente existe el derecho justo, porque por definición el derecho se identifica con la moral. Por definición el derecho es justo.
Entonces, no hay derecho injusto para los bionaturalistas, porque por definición es justo o no es derecho. Ahora, los positivistas, ¿en cuál de las tesis no están de acuerdo? ¿En la primera? No, No están de acuerdo en la segunda tesis. en la segunda. ¿Por qué? Porque hay positivistas que tienen una posición de metaética cognoscitiva, Sí. que consideran que los valores son objetivos, son universales, y hay otros positivistas como Kelsen, que son escépticos éticamente. O sea, el fundamento positivista, ser positivista, puede ser un fundamento de escepticismo ético, como es el de Ross y el de Kelsen, pero también puede ser por una cuestión metodológica, como lo es, por ejemplo, el de Hart. Hart dice que por una cuestión metodológica se debe separar entre el derecho y la moral. Pero esto no quita que una vez que yo identifico metodológicamente a un sistema jurídico por determinadas características, no haga, una vez identificado el sistema jurídico, por ejemplo, nazi, haga una crítica moral del contenido del sistema jurídico nazi. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, todos los positivistas no están de acuerdo con la conexión necesaria entre derecho y moral. Aunque luego, después de las críticas de Dworkin, aparece el positivismo incluyente que dice que esta, diríamos, conexión necesaria pasa a ser una conexión en realidad contingente para Hart. Que en algunos sistemas jurídicos sí existe esta conexión entre derecho y moral. Es lo que dice Hart. Pero concretamente, ¿les queda claro esto? El escéptico en materia de metaética no quiere decir que no pueda, en definitiva, formular juicios de valor. Porque en definitiva, Kelsen, cuando habla del tema del principio de tolerancia, de que yo no puedo imponer a otros mis principios morales, el principio de tolerancia es una posición de ética normativa. Ahora, el que es tolerante tiene que ser también lo suficientemente tolerante como para aceptar la intolerancia del otro. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Porque ¿qué es lo que sucede? Y acá volvamos a ver, porque a veces yo he tenido algunas discusiones, yo no soy tan filósofa, pero sí soy muy pragmática y a veces me pongo a discutir, o sea, yo discuto mucho con los europeos, con los italianos. Sí, porque tengo mucha relación y entonces a veces durante un tiempo me tenía que aguantar los discursos de Vasco Errani, que lo aprecio muchísimo, que era presidente de la región Emilia-Romagna, en donde venía ahí el tema de la multiculturalidad. Y nos llenaba la cabeza. Yo fui consultora muchos años de la región, 20 años, entonces me tuve que, por más que tuviera muy buena relación con él, me tuve que soportar los discursos de la multiculturalidad, que nos venía a explicar a nosotros, los emigrados que vivíamos, el tema de lo que es la integración. A nosotros no, ¿viste? Nosotros te podemos explicar, disculpame, con todo respeto, pero bueno. Y me sucede, porque el tema del principio de tolerancia está relacionado con esta concepción de multiculturalidad que ya Merkel dijo que fue un concepto fracasado. Es una elaboración de Merkel que después reconoció que era un concepto fracasado. ¿Por qué? Porque la multiculturalidad lo que hace no es integrar, sino es separar, es mantener en compartimentos estancos cada cultura. Entonces, yo respeto la multiculturalidad, respeto la cultura del otro, pero el problema que tengo es que a veces el otro, que lo tengo viviendo en mi país con determinadas reglas, tiene algunas costumbres que constituyen delito en mi país. No sé si me siguen. Por ejemplo, el tema de la circuncisión femenina es un delito en Francia, en Italia. Entonces, ¿cómo hace para de repente decir, no, pero la multiculturalidad me exige respetar las costumbres? El otro problema es el tema, por ejemplo, de lo que es los matrimonios. O sea, la cultura musulmana
aceptan determinadas cosas, la bigamia. O sea, ¿qué haces si vos en tu ordenamiento jurídico no tenés? Entonces, cuando me hablaba del tema de la multiculturalidad, me hablaba del tema de la tolerancia judicial, no, discúlpame, pues yo una vez había tenido una discusión tampoco discusión, pero con la esposa de un primo hermano de mamá, que yo tengo mucha relación, o sea, mamá es italiana, era italiana, y toda su familia, o sea, todos sus primos, tíos, quedaron en Italia. El único que se vino fue el papá con la mamá y con ellos adolescentes a Argentina, y todos los demás estaban en Italia. Entonces, yo los conozco y tengo muy buena relación, realmente muy buena relación. Y me acuerdo que una vez, cuando iba a las reuniones de la consulta, que eran 2 veces al año, siempre pasaba a saludarlos, sobre todo ellos, porque eran los que seguían viviendo en la región. Tenía otro tío que se había ido a Roma y otra tía que se había ido al norte a Ceos. Pero ellos se habían quedado en la provincia, o sea, en el pueblo donde nació mamá, que es un pueblo muy cerquita de Módena, en la provincia de Módena, de la ciudad de Módena y de Bolonia. Y mucho más cerca de Maranello, para que ubiquen dónde queda, porque Maranello lo conocen todos. Claro, ¿cuántos kilómetros de Maranello? Yo cuando me dicen, ¿dónde nació tu mamá? ¿Cuántos kilómetros de Maranello? Todo el mundo sabe dónde nació mi vieja. Bien, así que... Pero me acuerdo que había ido y justo había salido el tema del voto, nos habían dado el tema del voto político los italianos, y estaba furiosa. Entonces decía, textual, me dice, Italia se hizo grande porque los italianos que nos quedamos en Italia nos rompimos trabajando para que se haga grande. Primera cosa. Y dice, los italianos porque ellos están en el norte y la tienen con los meridionales. Los meridionales son los italianos del sur, o sea, ya son discriminatorios con los del sur. ¿Te imaginas con nosotros que nos fuimos? Olvídate, ¿viste? Sí, bueno. Y los meridionales no les gusta trabajar. Y cuando lo hacen, que es en rara ocasión, te juro textual, todo lo que hacen lo hacen mal y nosotros del norte tenemos que arreglar los desastres. Y los inmigrantes, los musulmanes, padre, retro Satanás. Si pretenden vivir acá, que se adapten a una costumbre, sino que se vayan. Bueno, yo en una situación así dije, y los que se fue, o sea, la primera estaba dirigida a los que habían emigrado. Bueno, entonces yo, en una situación de ese tipo, planteo que está relacionado concretamente con el tema de la tolerancia y el tema de la multiculturalidad y el tema de la discusión de, no estoy diciéndome al diablo, y la discusión sobre si yo, desde una posición escéptica, puedo realizar juicios, puedo formular juicios, juicios normativos, juicios de valor. La pucha sí, que él se lo hace. O sea, él habla del principio de tolerancia. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Mirá, discúlpame, yo coincido con vos en que Italia se hizo grande porque los que se quedaron se rompieron él trabajando. Pero además, Italia se hizo grande porque se fueron 30 millones de personas, de las cuales 20 se quedaron permanentemente en el extranjero, y les permitieron a los que tuvieron la suerte de quedarse, de tener espacio vital, de tener trabajo, O sea, Italia se hizo grande porque ustedes se rompieron el alma, los que se quedaron, porque se fueron 30 millones de personas que le permitieron se radicar, que no es poca cosa, estamos hablando de números reales. 20 se quedaron permanentemente viviendo en el extranjero. Digo, y se fueron 30 millones, de los cuales 20 se quedaron en el extranjero. Pero además, los que se fueron, que mira, no le mandaban plata a la mamá que había quedado, a la abuela que había quedado. De hecho, hay estudios realizados de la cantidad de dinero que recibió Italia de las remesas de los emigrados que le permitieron, o sea, entonces, Italia se hizo grande porque ustedes se quedaron y se rompieron y porque además se fueron 30 millones de personas y porque los que se fueron le mandaron plata para que ustedes pudieran levantarse. Y bueno, la llamó mamá, Georgia, diciéndole que todo lo que yo le había contado ya no lo sabía, que yo tenía razón y que si yo me había enojado. La cosa es que llego a la reunión de la consulta, que era una nueva consulta, se inauguraba, y lo agarra Vasco Rani, que empieza con el tema otra vez de la multiculturalidad. Y de la integración, y de que ustedes, bueno, que ellos nos van a explicar. Entonces yo dije, bueno, hasta acá llegué. Y no, mira, discúlpame, Vasco, yo diciendo, o sea, multiculturalidad no es integración, es más, va en contra de la integración. Porque vos mantenés a la gente en compartimentos estancos. Integrarse es lo que pasó de repente en los países que recibieron a los italianos.
como que yo, Argentina, Brasil, en donde, independientemente de todas las discusiones por los pueblos originarios y todo lo que está en boga ahora, independientemente de eso, en Argentina se produjo un proceso de integración muy importante, en donde los judíos viven en los mismos barrios que los árabes, como es el 11, en donde los italianos se casaron con los gallegos, o se casaron con gente autóctona, con los criollos, en donde realmente se ha comprobado que en realidad la mayor parte de la población argentina tiene el 44%, si son estudios en el año 2000 más o menos, el 44% de la población argentina tiene gen europeo o extraamericano y gen americano. O sea, lo que significa lo que ha sido el proceso. O sea, solamente el 5% tiene gen americano exclusivamente y el 54% tiene gen extraamericano. Pero la mitad ya se integró. Entonces, o sea, nosotros le podemos, eso es integración. Y van a tener problemas con la multiculturalidad porque van a empezar a tener problemas en la segunda generación. Porque el emigrado trata de adaptarse. Ya sea musulmán o sea lo que sea, trata de adaptarse. El hijo también trata de adaptarse a la nueva cultura. Y el nieto empieza a preguntar sobre las raíces. Y empieza a reivindicar las raíces. Y empieza a enterarse de tal vez los procesos de colonización que sufrieron sus antepasados en Argelia, en donde fuese. Y ahí comienzan a aparecer, si nosotros nos mantenemos en un tema de multiculturalidad, los atentados de los propios ciudadanos que terminan siendo británicos o franceses, como son, y que son de segunda generación de inmigrantes. Y ahí empezamos. Entonces, sí, profe, que inclusive con mi prima, con la esposa del primo de mamá, le conté lo que pasaba y le digo, mirá, y primero empiecen a explicarle a los propios italianos el tema de la integración. Porque entre ustedes son racistas y discriminatorios, respecto a los que emigramos, ni te cuento, entonces empecemos a contarle a los italianos su propio proceso de migración que no lo conocen. Y lo que logré es que en cada reunión de la consulta un día lo dedicáramos a recorrer escuelas primarias y secundarias y contarles de lo que fue el proceso de migración italiano. Con nada, cosas hermosas porque nos encontramos con que de repente gente que era mixta en Italia eran los más discriminatorios. Nos pasó con una chica de raza totalmente negra, madre italiana y padre nigeriano, que nos decía que ella no entendía por qué la gente migraba. Entonces yo la miré y le dije, mira, yo te diría que le pregunté, vos, no, si usted le debe parecer raro por mi cosa, me gustaría saber tu origen. Mi mamá es italiana y mi papá nigeriano, entonces pregúntale a tu papá por qué migró de Nigeria. Él te va a poder explicar muchísimo mejor que yo por qué la gente migra. Doctora, son y media, no sí. sé si tienen mucho más para que son y media, no y media. Ah, bien, entonces, concretamente, y volviendo a este tema específico, para que les quede a ustedes claro, es que en los 3 niveles que vimos, en el nivel de metaética tenemos un problema de escepticismo, pero a nivel de ética normativa todos pueden formular juicios de valor. Y esto de que todos pueden formular juicios de valor habla de la relación en definitiva que existe, sobre todo entre la relación entre la justificación jurídica y la justificación moral de una resolución judicial. Y el tema de la moralidad siempre se mete. ¿Por qué? Porque todas las personas que deciden tienen una escala de valores. Y tienen no solamente una escala de valores, sino que tienen también una escala normativa de valores. Entonces, los jueces, indudablemente, no son personas ajenas que tienen una propia escala de valores. Y en la decisión, en definitiva, judicial, independientemente de que los jueces tienen que justificar en las normas el tema de sus resoluciones judiciales, el tema de su propia escala de valores tiene una incidencia muy fuerte cuando ellos tienen que elegir las premisas en las cuales van a fundamentar su fallo. Y obviamente el tema de la moralidad tiene diríamos, una importancia mayor cuando obviamente el juez se encuentra con un caso difícil, o cuando el juez dicta una resolución contra ley.
en donde debe justificar de por qué desplaza una norma. Sobre todo en el tema de las lagunas axiológicas, es ahí en donde entra el tema de la moralidad. Porque en la laguna axiológica yo tengo una solución. No hay laguna normativa, hay una laguna axiológica. Tengo una norma que yo considero que es inadecuada valorativamente. Y si el juez toma una decisión fundamentada en una laguna axiológica, está desplazando una norma por una cuestión de valoración. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Entienden? ¿Lo entienden ustedes? Bien. Bien. Y ahora vamos a ver los últimos temas de lo que es esta unidad. ¿Entendieron seguro los que están mirándome por Zoom? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, Sí, para sí, terminar, vamos a ver dos temitas. Uno, que es un tema que está relacionado con la justificación, la verdad y la prueba. Las decisiones judiciales tienen que ser verdaderas. O sea, ¿es factible que se condene a un inocente o se absuelva a un culpable y que ese fallo sea correcto? Ahí se cita en el libro del doctor Rodríguez el caso de Dimitri, que es condenado por el asesinato de su padre y en realidad era inocente. Entonces, acá se analiza la relación entre la justificación, la verdad y la prueba. Y acá está relacionado entre lo que es una justificación débil y una justificación fuerte de una resolución judicial. En el caso de Dimitri, el fallo era correcto, era formalmente, diríamos, válido, porque era una deducción válida, y porque además, en el tema de la premisa fáctica, para determinar que había existido el homicidio y que el autor era el padre, se habían aplicado las reglas procesales que se refieren al tema de la prueba. Ahora, el tema que se plantea es si la verdad procesal es igual a la verdad real. Esa resolución era la resolución procesalmente válida, porque había sido tomada, se había comprobado, diríamos, la autoría de Dimitri, fundamentado en las pautas que establecen cómo se debe valorar la prueba. Y acá el tema que se plantea es muy simple. Volvemos otra vez a la justificación débil y a la justificación fuerte de una resolución judicial. ¿Por qué? Porque esa resolución era formalmente válida, pero las premisas de las cuales partía específicamente respecto a la premisa fáctica no era verdadera. No se encontraba justificada materialmente, porque Dimitri no había matado al papá. Entonces, esa resolución tenía una justificación débil jurídica, pero no fuerte. Porque estaba justificada internamente, pero no externamente. ¿Por qué? Porque la premisa fáctica era falsa. ¿Entienden esto? Bien. ¿Queda claro? Bien. Y ahora vamos al último punto y ya terminamos, que es el tema de racionalidad y razonabilidad de las decisiones judiciales. Esto es muy simple. El juez... Profe, ¿puede repetir? ¿Racionalidad? Racionalidad y razonabilidad de las decisiones judiciales.
existe una serie de pautas ideológicas respecto a cómo deben cumplir su función los jueces, que son pautas del Estado de Derecho. Los jueces, que está tan de boga últimamente, en su tarea, deben respetar los siguientes principios. El de inexcusabilidad, o sea, siempre tienen que resolver, vamos anotándolos. Justificación y legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces, inexcusabilidad, siempre tienen que resolver. Que los jueces siempre deben justificar sus resoluciones. Tienen que explicar por qué resuelven de una manera determinada. Eso significa justificación. Explicar. Pero además, los jueces, cuando justifican su decisión, lo deben realizar esa justificación en una tipo de razones especiales, que son las normas jurídicas. Deben justificar sus resoluciones en la ley. Esas son las tres características. El problema que se plantea es la relación entre razonabilidad y racionalidad de las decisiones judiciales. La decisión judicial será racional si se cumple con estos tres principios: inexcusabilidad, justificación y legalidad. Pero el problema es que a veces yo no puedo cumplir con los tres principios. Y no lo puedo cumplir cuando yo estoy obligada a resolver y tengo una laguna normativa, por ejemplo. No tengo ley. Y yo tengo que resolver y tengo que justificar. Y tengo que justificar en la ley. No tengo ley. ¿En qué justifico? ¿Me siguen en lo que les estoy diciendo? Entonces, a veces sucede en los casos difíciles que yo no puedo cumplir con los tres principios. ¿Por qué? Porque resuelvo, justifico, pero no puedo justificar en las reglas del sistema, porque no hay reglas. Y cosas fachamos. ¿Qué fachamos? Cosas fachamos. Entonces, ¿qué es lo que dicen Alchurrón y Bulín? Tenemos que cambiar el criterio de racionalidad por el criterio de razonabilidad. Esto significa que no siempre las decisiones judiciales pueden ser racionales, porque ¿qué significa que sea racional? Significa que si yo sigo el mismo procedimiento voy a llegar a la misma conclusión. Eso significa un razonamiento racional. Significa que yo puedo controlar esa decisión. Y yo la puedo controlar si de repente el juez, cuando toma la decisión, me la fundamenta en leyes. Pero si no hay ley y me la fundamenta en leyes análogas o en los principios del derecho o en razones de tipo moral porque no tiene norma, o cuando tiene norma y me agarra y me dice no la voy a aplicar porque la considero injusta. Entonces dice que tenemos que reemplazar el criterio de racionalidad de la decisión judicial por el de razonabilidad. O sea que hay casos en los cuales el juez no puede cumplir con los tres principios y lo que tengo que analizar es si la decisión que tomo es una decisión razonable. Cuando yo tengo que recurrir a la analogía, estoy llegando a una conclusión que es ampliatoria de las premisas de las cuales yo parto. Estoy haciendo una inducción. En realidad estoy argumentando, estoy induciendo, o sea, estoy partiendo de situaciones similares y las estoy ampliando a situaciones que en principio no parecía que no estaban contempladas. Estoy tratando de encontrar casos similares con un fin, un fundamento similar para tratar de extender una norma a un caso que en principio parecía que no, o sea, extender la norma del depósito a, por ejemplo, las normas al contrato de garaje, por ejemplo. Entonces, allí yo no estoy haciendo una deducción, estoy haciendo una inducción. Estoy yendo más allá de lo que en principio la norma tenía contemplado. Entonces, cuando estoy haciendo una interpretación
extensiva de una norma para cubrir una laguna, cuando yo realizo una interpretación extensiva, lo que hago es cubrir o solucionar lagunas. Si yo hago una interpretación restrictiva de la norma, lo que estoy haciendo es crearme una laguna. Entonces, cuando yo estoy haciendo una interpretación extensiva, estoy en realidad solucionando problemas de lagunas. Y ahí estoy yéndome más allá de los principios que establece el Estado de Derecho, que tiene que respetar el cuando resuelve. Entonces, como no siempre en los casos difíciles podemos cumplir con estos 3 principios, tenemos que analizar que el fallo en el caso difícil sea razonable. No racional, sino razonable. Bueno, con esto terminamos. Vamos a hacer un pequeño resumen de la unidad 7 el martes y después los dejamos en paz para que estudien y vamos a hacer una clase de repaso de todo más próximo al coloquio. ¿Cómo? Eso va a estar bueno. Sí. Bueno, más próximo al coloquio. ¿Alguna pregunta o estamos bien? Perfecto, profe. Bien, bueno, hoy es día de ñoquis, recuerden eso. 29. Gracias, Lucía, gracias, profe. Bueno, Chao, chicos, hasta buen fin luego. de semana. Chao. Adiós. buen Chao, fin de semana. profe. Chao, Lucía. Chao a todos. Chao, chicos.